Yo me dedico a la guitarra clásica, soy músico académico, es decir, estudié para desempeñarme profesionalmente como músico, aunque principalmente me dedico a dar clases y a producir eventos pues algunos eventos. Bienvenido al podcast, La Incongruencia. Eh, pues al final el tema el rollo de traerte al podcast es más que todo para caer un poco en bueno, tal vez no caer, sino tratar de resolver como ciertas dudas que hay o ciertas cosas que yo creo que están mal enfocadas, en tu caso en la música. Entonces, primero que nada ¿qué fue lo que te llevó a considerarte músico profesional? Ok, sí, es un proceso largo, digamos, ¿va? Para ahorita yo estoy cumpliendo 20 años de tocar guitarra, de los Vergo cuales tiempo. 13 se los he dedicado a la guitarra Ujú. clásica, 7 se los dediqué a la guitarra eléctrica al principio y la decisión la tomé más o menos, claro eso, hace como 13 años cuando decidí dedicarme a lo que me gustaba, independiente de las consecuencias, que claro que las principales eran Ujú. económicas, que uno sabía aquí en Guatemala yo no puedo vivir del arte o voy Ujú. a vivir como con muchas carencias, ¿no? Entonces, eso sumado a, digamos, en el transcurso de la carrera, ¿va? De la academia que va haciendo uno, te vas dando cuenta qué tan profundamente puedes entrar a los temas, qué tanto puedes adentrarte a manejar Ujú. ciertos temas y entonces ahí es donde dice uno sí, o sea, yo al final me dedico es a ser músico profesional. Eh, Vivo de ello, ¿va? No Ujú. trabajo de ninguna otra cosa más, que son cosas relacionadas, ¿va? Lastimosamente yo no puedo vivir de tocar la música que yo hago, digamos, o la música que interpreto, porque también compongo, ¿no? Entonces, Ajá. digamos, si no puedo vivir de la que interpreto, mucho menos podría vivir de la que compongo, y como en el caso de nuestro amigo Isaac, menos podría vivir solo de componerla y ni siquiera interpretarla, ¿va? Porque los mercados en Guatemala son muy pequeños, pero básicamente sería eso. O sea que O sea, no hay el chance como que te tires a hacer villancicos. O hacer esos jingles, por ejemplo, lo que que tienen una idea así como ponete en el caso de los Harper de Two and a Half Men, que el te trabaja haciendo básicamente esa música. es que básicamente ese es el rollo, ¿va? En el mundo existen diferentes mercados. En Guatemala el único que puede agarrar en el caso del músico, del compositor, sería el de la publicidad, Ujú. que no es necesariamente, obviamente, ¿va? En este caso yo no tengo que hacer estudios sobre cómo componía Chopin, cómo componía Beethoven, sino que lo único que tengo que hacer es aprender como la parte popular de la música, adentrarme un Ujú. poco dentro de las estructuras que se pueden utilizar y sobre todo de las que ya se han utilizado dentro de la publicidad, los comerciales, ¿va? Ahora los TikToks, ¿va? Que es un poco difícil porque también la inteligencia artificial ya te lo puede hacer. Y sobre todo, la gente ha agarrado con pedacitos de canciones y con eso puedo irme ya no es tan necesaria la música. Como no Académica. sé, sí, digamos, ahí en este caso, Ujú. en el caso de la publicidad, la música académica es completamente innecesaria. Ahí lo único que tengo que saber yo es hacer música como Arjona. Lo que pasa es que es como más un rollo de mercadeo, Es una cosa que sea, ajá, que no es que que no lo va que tanto de la hablábamos. mano ¿cómo se llama? De la academia como del rollo de vender, que no sé. Bueno, sí Exacto, es es que al académico. final es eso, o sea, digamos, sí se puede llevar del lado de la academia, porque de hecho la Mara Ujú. lo lleva, ¿va? Dentro de la música popular, cuando se estudia cómo componer música y todo, uno puede agarrar el lado de la música académica, de la música culta, le dicen por ahí, o puedo agarrar el rollo de hacer cancioncitas. No me voy a tardar tanto, obviamente, en aprender a hacer cancioncitas, ¿va? Y tengo que tener algunos recursos como una guitarra, un pianito, ¿va? Hay una forma de escribir que no tiene ni necesariamente que ser la partitura, ¿va? Pero la publicidad ya ahora ya prescinde mucho de la música propia. Yo te estoy diciendo que, por ejemplo, hace unos 20 años las empresas sacaban sus propios jingles. De hecho, hace más. Ahí Ujú. está, ahorita estamos en la época en la que se vuelve viral la La canción de de B&B. B&B, ¿va? De hecho, hasta le La de hicieron... Caña Real, ¿va? Ujú. Todas estas cosas. Y entonces
Lo que sucede es que esa sí fue alguien que le pidieron su música, y aunque es música, voy a decir entre comillas sencilla, digamos, era alguien que sí se dedicaba a la composición de la música, ¿va? Que sabe, que tiene sus principios para no inventar el agua azucarada, dicen por ahí, ¿va? Entonces, Tiene para eso es una básicamente lo que fórmula uno con la que estudia. hace ese tipo de música, digamos, que no es necesariamente tiene que ser tan complicado. De hecho, O recurrir a de hecho, recursos específicos necesariamente no tiene que ser complicado. para poder hacerlo. Exacto. Pero entonces, pero en este caso es más necesaria el talento o la academia del que lo está haciendo. Fíjate que esa es una de las cosas que es compleja en Guatemala, porque nosotros somos un país muy ignorante. Aparte. Primero, tenemos un 60% de la... No, perdón, un 50%. No, estoy confundiendo la pobreza. Bueno, al final es necesario, ¿ah? O sea, el 60% de la gente vive por abajo de la línea de la pobreza, y eso de la mano va con la ignorancia, porque si tuvieran el poder del conocimiento probablemente no estarían, pues por lo menos tan fregados como están, ¿no? Entonces, cuando tenés un país con mucha ignorancia, pasan cosas bien interesantes. Y una de ellas es tenés un país con mucha credulidad y con muchos mitos y leyendas, ¿no? Entonces, nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, que en Alemania digan, es que aquí a las 3 de la mañana sale una mujer llorando, gritando, Bueno, sí. buscando a sus hijos. Entonces, todas estas leyendas y todas estas cosas van de la mano. No quiero decir que por eso carezcan, por ejemplo, de valor cultural, que sí lo tienen, ¿verdad? Muchas de las cosas que tenemos nosotros tienen un valor muy grande cultural, pero dentro de eso, cayendo entonces en lo que es el tema del talento y la academia, aquí se cree que la gente nace con la capacidad innata de hacer las cosas, que un niño va a agarrar la guitarra y de repente va a empezar a tocar. Un poco esa idea del elegido, del... Que es una de las cosas que sucede también por la falta de identidad, ¿no? Entonces queremos agarrar la guitarra, queremos agarrar el instrumento, el piano, lo que sea, y de repente el próximo Lan Lan es del guatemalteco y no estudió nada. Básicamente el talento es la capacidad, porque luego y sí, ahí no vamos a adentrar mucho en ese tema, pero el talento es la capacidad para desarrollar. Entonces, ¿es necesario? Sí. Ahora, esa es información que viene dentro de tus genes, y eso lo hablábamos justamente otra vez con Isaac una vez, que aquel la parte de músico es químico biólogo, y me decía, el ADN registra dos tipos de información. Una es que yo no voy a tener hijos que sean rubios y de ojos verdes, a menos que los tenga con alguna mujer rubia de ojos verdes, y todavía es discutible porque a ver qué va a primar. Y segundo es a qué me dedico. Si yo soy músico, me dedico al arte. Si en mi casa hay un montón de arte, no solo por genes, sino por entorno, el niño no va a salir futbolista, por ejemplo. Sí, porque existen muchos casos de gente, por ejemplo, como José José, que lo ponen de ejemplo, era de familia de músicos y al final, no sé si tiene academia realmente José José, porque en realidad no recuerdo, pero sí lo tienen como, si te metes a meter a leer la página de Wikipedia, aparece como que él es de familia de músicos, aunque nunca dicen que haya tenido una formación musical como tal. Es probable que no, y digamos en el lugar, caso de la guitarra, yo te puedo poner el ejemplo de Paco de Lucía. Paco de Lucía toca el concierto de Aranjuez, y esto está grabado, y él no sabe leer una sola nota de una partitura. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Paco de Lucía pertenece a una cultura que tiene la guitarra como algo, digamos, tradicional, donde el abuelo le enseñó al papá, el papá le enseñó al hijo, el hijo le enseña al nieto, y entonces él creció toda la vida tocando guitarra, escuchando guitarra, entonces llegan a tener esa capacidad, y entonces ahí es donde viene el poder del entorno. Digamos, la academia es necesaria porque la academia lo que hace a uno es darle parámetros formales, pero el entorno es mucho más necesario, porque por mucho que eso es lo que nos pasa a muchos aquí en Guatemala. O sea, uno llega, por ejemplo, al conservatorio, o peor aún, llega a la universidad a querer hacer un examen, por ejemplo, o aplicar para una carrera de música, o tal vez incluso una carrera de arte, y resulta que es como que si yo llegara a la Fedefut ahorita y dijera, miren, fíjense que quiero estudiar, o sea, ser jugador profesional. ¿Y cuándo ha jugado? Nunca. A sus 37 años no lo va a lograr. No, dejemos la parte de la ¿cómo se llama? De la edad y de lo, sí, porque en este caso en la música pues no es necesario.
pero básicamente va por ahí, ¿va? Entonces es necesario el entorno porque entonces la gente sí, si él era hijo de músicos, iba a ser músico, ¿va? Entonces si él nació entre, y esto pasó y O tal como vez se le da más anécdota, fácil ser músico, ¿no? es que lo que pasa es de que digamos el entorno y eso hay Ujú. aquí a Guatemala ha estado viniendo una escuela de música japonesa que se llama Suzuki. Ajá. Y ellos básicamente eso es lo que dicen. A mí no me gustó porque luego los japoneses y los guatemaltecos no compartimos casi que nada en Ujú. nuestra cultura y en nuestro, no sé, como interactuar social y todo. Ujú. Y entonces, pero te lo voy a resumir, ellos dicen, si usted nace en Alemania va a hablar alemán. Si Ajá. usted nace y crece obviamente pues en Japón va a hablar japonés. Si nace en Guatemala y crece en Guatemala va a hablar español. ¿Se tiene talento para hablar el idioma? No. Lo que pasa es de que es el entorno. Así ¿Qué es lo vamos. que Ajá. sucede con un niño cuando está pequeño? Y eso lo vimos nosotros, no sé si te acordarás con la Melissa, con nuestra hermana pequeña, que es, mi mamá se ponía, diga mamá, Ajá. ¿por qué es mamá la primera? ¿Por qué es papá la primera? Pues son dos sílabas fáciles en una sola, Ujú. digamos, proyección. No sé, no soy terapista del aula. ¿Cómo es? Del Del habla, habla. no del aula. Del aula. Del habla, ni nada por el estilo, pero sé que hay una articulación que es Ujú. mucho más fácil, ¿me entendés? Ujú. Que si le pedís alguna otra cosa. Ahora, lo que prima ahí, digamos, lo que manda es la repetición de diga, Ujú. y entonces el niño termina diciendo, Ujú. hay una parte de un proceso biológico que se da más o menos entre no recuerdo mal, o sea, si no recuerdo mal, no sé si es entre los 4 a los 8 o de los 6 a los 8 en el que el sistema de habla de uno toma una forma específica, que ahí es donde viene el problema de los acentos, Ujú. de si uno quiere aprender ahorita a hablar alemán, pues van a haber cosas que no va a poder, y tal vez no con el alemán, pero con el árabe, Ujú. con idiomas tan complejos como el islandés, ¿va? Como que hay Que hay unos pronunciaciones idiomas que que ya se le son complican demasiado a que uno porque aquí en son como muy Guatemala guturales. exacto, aquí en Guatemala las tenemos con los idiomas mayas, ¿va? Ujú. Donde ellos utilizan el diafragma para hacer ciertas cosas que pueden ser aprendidas, pero yo sé que sí hay, digamos, un desarrollo y que el cuerpo como tal toma una forma para dependiendo del idioma que va a hablar, ¿va? Entonces, esta escuela, lo que digamos rige sobre esta escuela es ese entorno. Entonces, si usted va a tener, póngale música al niño. Entonces, si usted quiere que su hijo sea futbolista, juegue con él, pues, desde chiquito, llévelo a, a campeonatos, ¿va? Ujú. A canchas, a que juegue con los niños, a que juegue, o sea, que todo ese proceso que lo va rodeando a uno es el que hace que uno crezca. Y en el caso de la música no es diferente. Tal vez es un poco más Y complejo que algunos otros, pero es ese lo rollo, mismo. entonces quiere decir que va, o sea, sí importa mucho el entorno en el que estás, Es lo para que que más es lo que importa, de más hecho. importa al final. Ajá. Pero, igual de importante creo que es la academia. Sí, Porque de todos digamos, modos, o sea, porque puede estar, perdón que te interrumpa, dale. el rollo de tal vez sí tenés como la idea de cómo son las cosas, pero algo que pasa y que he visto yo, por ejemplo, en el trabajo, es de que a pesar de que la gente se dedique a eso y lo hagas todos los días y te hacen todo eso todos los días, digamos, de trabajar de programación, el rollo es que llega un punto en el que tu conocimiento es demasiado limitado, porque vas a llegar a un punto en el que lo que estás diciendo lo que estás haciendo, digamos, ya, pues al final no vas a aventar el agua azucarada, como decís, ¿va? Porque al final caes en ese rollo de, llega un momento en el que tu capacidad hasta ahí llega, ¿va? Entonces, creo que sí es importante la academia en este caso Va, de te voy la a decir, música. en el caso de la música pasa algo, o Ujú. en el caso de las artes como tal. Ujú. Y eso lo hemos hablado con mi maestro de composición, que es David de Gandarias. Y es, la academia no te pone barrotes, Ujú. sino que te da parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad yo le digo a él y él a veces se enoja porque dice, o sea, no se puede enseñar a alguien a componer, porque yo no me puedo meter a tu mente y decir qué tenés que hacer, ¿no? Ujú. Sino lo que te doy es las herramientas para que entonces lo hagas. Más o menos lo mismo pasa con la interpretación en la guitarra. Uno aprende un conjunto de Herramientas. herramientas Ujú. para entonces hacer propuestas. La academia tiene tal vez ese problema. Mucho tiempo puede
ponerte en la posición de aprendiz y nunca en la posición de propositor, llamémosle, ¿va? Ajá. De que De vas a alguien que proponer hace algo. una propuesta. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Guatemala no tenemos academia, o sea, lo que tenemos básicamente no es relevante para el desarrollo del país, entonces podríamos decir que no tenemos academia y eso hasta cierto punto es bueno porque tenemos mucha gente que con poco conocimiento pasa a ser propositiva, pasa a hacer propuestas, que tal vez por eso no trascienden muchas veces, ¿me entendés? Pero la actitud o esa cualidad personal de decir, bueno, yo esto es lo que voy a hacer y esto es lo que quiero proponer, es la que hace de alguna forma también que uno sea parte de la música y del arte Ujú. como más partícipe, ¿va? Creo que esa es la idea, ¿va? Entonces, la academia es importante, es muy importante, pero es más importante el entorno. O sea, digamos, sería mucho más importante que nosotros tuviéramos, ¿qué es lo que Ujú. pasa en Colombia, en el Caribe colombiano? ¿Va? Ajá. Ellos tienen los parrandos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los parrandos mirás y la gente está en una esquina entre los cuates tocando y haciendo música, ¿va? Entonces, no lo están diciendo porque estén pidiendo dinero, no lo están haciendo porque sean parte de un grupo que se vaya a presentar a algún lado, no sé, o sea, lo están haciendo solo porque se divierten Y y yo creo porque que es pasa parte de su también mucho en rollo. México porque no escuché, yo creo que el grupo Frontera, creo que fue, que Ujú. se volvió famoso ahorita en la pandemia, creo que fue en la pandemia de hecho, hasta donde yo escuché, todo el rollo empezó en que ellos se juntaban como amigos a tocar música y en algún momento dijeron, grabémosla y subámosla, ¿va? Y así fue que empezaron, ¿va? Sí, Pero pues, sí, realmente pues. no es que ellos dijeran, vamos a hacer una banda para En, hacernos en, famosos, sino que ya lo habría que hacían. analizar solamente si es parte de la cultura, o sea, Ujú. si en este pueblo, digamos, donde, o esta ciudad donde ellos son, suele suceder así, o como te digo, en el caso, por ejemplo, de Santa Marta, ¿va? De Ujú. Barranquilla, de esta parte del Caribe colombiano, que la gente sí lo hace solo porque es parte de su cultura. No, o sea, no es una sola agrupación la que lo hizo, sino lo Ujú. hace un montón de gente Sí, pues, diferente en un montón de... en un montón de ¿Qué es lo lugares. que sucede con la gente del flamenco? ¿Ah? Al Ujú. final de cuentas, los gitanos, ¿verdad? Ellos lo que hacen es eso, en la casa está y se ponen, me imagino que después de comer O para los o sea, parrandas, los purrunes, pueden ajá, hacer el rollo ellos tocan de su tocar su propia música, música. tienen esa No interacción dicen, jalate la bocina Bluetooth que vamos a poner en el Spotify. cabal, sino que ellos hacen. Y entonces Ellos eso hacen lo su que propia pasa es de que música. encima aporta una identidad. Ujú. Entonces, sí, básicamente eso. Entonces, sí, y digamos que el entorno aquí, el problema que el entorno es que es muy poco el de músicos, ¿no? Porque al final, así como nosotros, por ejemplo, nosotros no venimos de un entorno musical, ¿no? No tenemos un entorno artístico como tal, ¿no? Entonces, si quisieras estudiar a dónde te metes, ¿no? O sea, te metes al conservatorio o Sí, te metes a la licenciatura En en Guatemala música. muchas academias privadas, hay mucha gente que nos dedicamos a dar clases particulares, está el conservatorio y están las universidades. De las universidades, lo que sucede es que las que tienen licenciaturas en instrumentos son, por ejemplo, la San Carlos con su Escuela Superior de Arte, si no me equivoco, hay una Escuela Superior de Arte también con carrera de música en la Galileo, que todavía existe, y de ahí creo que la del Valle lo que tiene es un departamento de música, pero que hace profesores Ujú. De porque, música. digamos, la raíz del problema en Guatemala es que la clase de música se abolió hace algún par de décadas más o menos, ¿va? Así no sé La ya. verdad es que no tengo yo bien los datos, pero creo que fue más o menos como en el 2002 o no estoy seguro si fue 2002, una cosa algo así, pero lo que dijeron fue como, bueno, ya no va a haber clase de música y lo que vamos a hacer es que ahora va a haber clase de artes integradas. Entonces el maestro que da música tiene que dar, digamos, un bimestre de música, un bimestre de teatro, un bimestre de artes plásticas, que Ujú. tampoco existía porque creo que acaba de haber un cambio ya, y un bimestre de danza. A ver, ya no te van a Entonces, enseñar a tocar flauta. no, ya no te enseñan. O digamos, si te enseñan solo en un En un bimestre y de bimestre. ahí Ujú. al siguiente bimestre tienen que ver. Entonces, pero hay un conflicto ahí. Digamos, todo gira en torno también a las decisiones estatales. Un Ministerio de Cultura y Deportes que se llama Cultura y Deportes, Ujú. que no sé cuál fue el momento en el que dijeron ellos vamos a relacionar cultura con deportes, que pues, o sea, a ver si lo entiendo, pero digamos, los ministerios en el mayor
la mayoría de países, de hecho en todos los que yo conozco fuera de Guatemala, son diferentes. Hay un Ministerio de Deportes y un Ministerio de Cultura que son completamente diferentes, ¿no? Porque son cuestiones completamente diferentes las que se gestionan, ¿no? Entonces, desde esas decisiones, porque digamos, por ejemplo, los maestros de primaria, ¿verdad? Pues necesitan de un profesor que se ha graduado de una escuela que durante 5 años le enseñaba a los maestros, digamos, a tocar flauta, a tocar guitarra, a tocar piano, a tocar batería, a tocar marimba, que es bien importante, ¿va? O sea, son como 5 o 6 instrumentos los que les enseñaban, para que entonces ellos pudieran charrasquear con los patojos en las escuelas de primaria, pero en secundaria ya necesitas lo que es el profesorado de enseñanza media. El profesorado de enseñanza media es una carrera técnica de 3 años que se estudia en la San Carlos y que tenía, entonces, profesorado de enseñanza media en música, profesorado de enseñanza media en artes plásticas, la profesorado de enseñanza, hasta donde yo entiendo así era. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en el que eliminan la clase de música y dicen vamos a poner artes integradas, ¿qué maestro te va a dar si la San Carlos sigue hasta el día de hoy sin tener un profesorado de enseñanza media en todas? De hecho, ya de por sí, el que haya un profesorado, o incluso el de los de primaria, que es el maestro de música, al que al pobre le toca que ver cómo le hace para estudiar en 5 años 5 o 6 instrumentos distintos, ya es un problema, porque un instrumento se necesitan para medianamente aprender a manejarlo entre 5 y 10 años, y te estoy diciendo para medianamente aprender a manejarlo. Entonces, si uno quisiera dedicarse y volverse experto en ese instrumento, yo pienso que la mayoría, después de los 25 años, podemos decir como, bueno, sí, yo ya soy experto en guitarra eléctrica, yo ya soy experto en trompeta, porque existe una infinidad de cosas que uno tiene que aprender a manejar y que van, o que pueden ser utilizadas, necesario utilizarlas en un momento específico y que yo las tengo que tener en la memoria, ¿va? Y el uso de tantos años de estar trabajando y trabajando hacen que uno tenga pues a la mano todos esos recursos, ¿va? Entonces, si alguien quiere meterse a estudiar música, aquí en Guatemala lo tiene difícil. Lo primero que se le viene a uno a la mente cuando dice le va a estudiar música es el conservatorio, porque yo recuerdo haber cuando estaba en el momento pensar en el conservatorio. Pero el conservatorio tiene, igual que la San Carlos, los famosos exámenes de admisión. Entonces ahí viene yo tengo que agradecerle a mi maestro que me hizo que era cuate, ¿va? Cuando era de cuando hacía rock yo, porque yo estoy seguro que yo ese examen lo perdí. A mí me hicieron el examen y de repente viene y me dice yo tenía 6, 7 años de estar tocando guitarra eléctrica y me dice el maestro, esto es un acorde de séptima mayor o menor, y lo toca. Y yo, ¿qué es una séptima? ¿Va? Para empezar, ¿va? Entonces, que yo sé que la mayoría que lo escuchan van a quedarse igual que yo en ese momento, ¿me entiendes? O sea, y esa es la parte pisada de eso. Ajá, entonces el problema es que nadie entienda. La mayor probabilidad es que confundas que hacer un do majestuoso. Cabal, que confundas la respuesta y que te lo trones, ¿va? Entonces se te impide la posibilidad de participar de un rollo, tal vez porque pensando como, no, tal vez no tiene tantas ganas, ¿me entiendes? O todo. Entonces te toca la parte que a muchos nos toca, que es la parte del autodidacta, ¿va? Entonces el autodidacta tiene muchos, digamos, otra vez muchas ventajas, porque entonces, por ejemplo, puede ser propositivo muy rápido, con muy poca información, pero como autodidacta uno tiene límites y encima vas a agarrar información de aquí y vas a agarrar información de aquí y de aquí y de aquí. Y más en esta época que hay información por todos lados y es información incorrecta. Fíjate mucha desinformación, dice la mamá. Lo que sucede es, y digamos, hablando de esta parte de la música, lo que sucede, o qué es lo que percibo yo, por ejemplo, con las redes sociales, es que la nata del conocimiento está al alcance de todos. Entonces, digamos, el problema que puede surgir es que con un pedacito yo puedo creer que entiendo la totalidad de un tema. Y el tema es más complejo que solo ese pedacito. Entonces, eso, o sea, puedo creer que estoy haciendo algo que tal vez sea
no sé, más profundo de lo que en realidad estoy haciendo, ¿va? Que tal vez a todos nos pasa, ¿va? Pero es importante, digamos, yo considero que el ser autodidacta es algo muy de las artes, ¿no? Y que en este caso, como agarras, que era lo que te quería decir, como agarras información de tantos lados distintos, es importante la academia, no como una institución a la que yo tengo que ir, sino como un maestro al que yo tengo que ver. Y eso hay una tradición dentro de los artistas que es mi maestro, ¿va? Entonces nosotros hablamos como de mi maestro. Sí, Yo, por porque de ejemplo, hecho, mi maestro David de Gandarias, Jonathan Ardón, el cuate este que tengo yo que es pintor, mi maestro, ¿me entendés? O sea, y tiene su maestro específico, por ejemplo, Valdivieso es de sus maestros, tal vez no es una sola persona, ¿va? Pero entonces, ¿por qué? Porque esta persona lo que hace es ayudarte con la experiencia y los años que tiene, que normalmente son viejos, te ayudan a unir la información y a entender, ok, yo por aquí es que tengo que ir, aquí hace sentido todo. Porque uno puede pensar que esto y esto no están relacionados porque por aquí abajo tenés el puente sí, para pues, entenderlo. es totalmente diferente la academia en el lado musical que En el lado en el artístico, lado diría yo. artístico, perdón, Sí, que más que todo que en la ciencia como tal. sí. Porque en la ciencia tu maestro son los libros y las teorías y todo aquello que, porque de hecho ni siquiera se puede llamar a un maestro, por ejemplo, algo que utiliza mucho la gente es traer a Einstein a la conversación cuando decís, y en realidad cuando estudias física, si bien es cierto, es una persona a la que vos decís, pues se le reconoce por el trabajo que había hecho, no es una persona al que todo lo que él diga se lo vas a creer, ¿va? Porque generalmente muchas de las teorías que él tenía o muchas de las cosas que él decía, pues no servían para ni verga, ¿va? Entonces, a pesar de que tenía buenas y teorías y funcionales, tu maestro es la ciencia como tal, no la persona, ¿va? No podría sentarme yo con Einstein a decirle, yo como estudiante de física, por ejemplo, a sentarme con Einstein y a que me guíe en algo, porque muy probablemente las ideas de él no me funcionen a mí, ¿va? Sí, pues, sí, O pues. ni siquiera me sirvan de algo, porque yo tenga mejores ideas incluso que Einstein, ¿no? Que no creo que va a ser pues, el caso. Fíjate que la música yo la he definido como algo más pegado a la ciencia que al arte. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos otra vez ese montón de culturas distintas, entonces pasa algo. Y que es algo que es como muy importante que nosotros entendamos en estos temas cuando se habla de música. Cuando nosotros hablamos de música en el occidente, digamos, en esta parte del mundo, nosotros hablamos de una estructura y de una forma de trabajar. No es la misma en todos lados. Los japoneses no hacen la música de la misma forma, los hindús no hacen de la misma forma, pues o los indios de la India, los árabes no hacen la música de la misma forma que nosotros lo hacemos y nosotros la música que hacemos la tenemos heredada de los europeos. ¿Va? Entonces, la historia de los europeos es tan importante para nosotros como la historia de nuestros pueblos originarios, le llaman. O sea, los mayas, los incas, ¿va? Los aztecas. Todos los pueblos que estaban aquí ya tenían sus representaciones artísticas, entre ellos sus músicas, ¿va? Entonces, pero en el momento en el que sucede la colonia, ¿verdad? La colonización, la invasión y todo lo que sucedió, también sucede una mezcla de culturas y por lo consiguiente de representaciones artísticas. Entonces, pero nosotros tenemos que entender que la música que hacemos nosotros sí o sí tiene un componente europeo, ¿verdad? Formas de trabajar estructuras. Ya de por sí, la música que nosotros utilizamos se llama música tonal y el hecho de que uno diga, voy a tocar un acorde en la guitarra, ¿verdad? Ya de por sí eso ya es europeo. Que también los europeos tienen su propia historia y tienen el desarrollo de la música tonal, ¿no? Y el dodecafonismo y un montón de cosas que surgen también como revelación a eso, digamos, ¿no? Pero sí, al final yo creo que la conclusión sería eso. La academia es muy importante como para sentar para resolver problemas también, ¿no? Entonces como para unir los temas, ¿verdad? Y los recursos que uno va aprendiendo, eh, pero es mucho más importante un entorno y en eso sí estamos verdes. Yo le he dicho a la mayoría de cuates con los que he hablado que en los países en los que he estado, yo considero que a Guatemala le hace falta para llegar al nivel de la música que hacen en Costa Rica 50 años, para llegar al nivel de la música que hacen en México 100 años y para llegar al nivel de la música que hacen en Colombia 200 años. Más o menos eso estamos atrasados porque es una cuestión Cultural. cultural. Es un
día a día de una relación, donde en el viaje que hice yo de Bogotá a Cali en bus, me encontré con patojos que cantaban sus músicas, que sabían sus músicas, y que uno aquí hubiese escuchado como, ay, eso parece música de viejitos, ¿no? Porque se Sí, porque sentía de hecho aquí el tipo como de la música que se música. escucha es otra y escuchar... Nosotros estamos muy norteamericanizados, ¿no? Ujú. Entonces, y eso uno no lo entiende hasta que se va a un país que está lejos de Norteamérica. Y entonces te das cuenta de que, ay, ahí ya no se escucha o ya no se ven tanta cultura. Ya si yo le quiero poner a un café, por ejemplo, que aquí se llama en inglés, ¿me entendés? Allá le voy a poner Quindío. Entonces, Sí, ¿por qué? Porque de hecho nombres más, ajá. tenemos existe una ciudad que se llama el Quindío, que si no me equivoco es un departamento. Un departamento. Sí. Entonces, tienen mucho más adoptada su identidad, ¿no? Tendría que ver un poco eso, esa falta de interés de la gente, esa falta de cultura que tenemos nosotros en la falta de interés en la falta de cultura que tenemos, esa falta de interés de la gente Entonces en ahí te esa vas, mesa. entonces con esto ahí te vas resolviendo. Ujú, Porque entonces resulta con que la gente no está interesada, porque al final la gente ignora ujú, muchas cosas, ¿me entiendes? Porque la gente no puede estar orgullosa, la gente no puede decir este, no sé, apoyar, invertir o lo que sea en los míos, ¿me entendés? Porque surgen todos esos mitos también, ¿no? Entonces yo vivo haciendo mis estudios, ¿va? ujú. Con mis alumnos y hace aproximadamente 10 no, como unos 9 8 años, hice uno que fue, ¿usted apoyaría a su hijo si él decidiera dedicarse a la música? Ujú. Y el 99.99% de los papás de mis alumnos dijeron, si él me demuestra que es muy bueno en lo que hace, sí, y de todas maneras le pediría que saque otra carrera por si lo de la música no le funciona. Y entonces sucede algo y y esto ya es a nivel social, digamos que no tiene que ver con la Cultura. música Ah, o con con la el música. arte, ¿va? Ajá. Y tenemos confundido un poco cuál es el concepto de éxito. Entonces, si el concepto de éxito para mí es voy a estudiar una carrera que me dé mucha plata para poder comprar cuestiones materiales, claro Ujú, que para tener plata para cualquier eventualidad de emergencia o algo que pueda surgir, pero ujú. necesariamente para que me dé, o principalmente para que me dé un nivel de estatus de vida, estamos mal. Estamos muy mal, ¿no? Porque el éxito vendría a ser tener la capacidad de dedicarme a lo que me gusta y tener las condiciones para desarrollarlo en los diferentes aspectos de mi vida, tanto personal como Ujú. profesional. Si a mí me gusta el diseño gráfico, pues entonces tener diferentes opciones para estudiar, no solo una, dos Ujú. universidades, ¿me entiendes? Salir de ello y poder desarrollarme, poder trabajar, pero países que tienen tanta pobreza, tanta desigualdad social como Guatemala, tienen todos esos conflictos que terminan siendo bien críticos. Hace poco me dijo una amiga, una muy buena amiga y a la que yo quiero un montón, me dijo algo así como, porque lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien, me dijo algo así como, es que si vos decidiste dedicarte a lo que te gusta, yo no voy a pagar por ello, porque es como el costo que te tiene que tenés que pagar, ¿va? Y yo más que agarrarme lo personal, porque en Ajá. realidad la quiero un montón y le tengo mucho cariño y Ujú. digamos me ha apoyado en otro montón de cosas, lo que entendí fue cómo canalizó ella o cómo fue ella, pues eso, ¿va? Un canal de, digamos, divulgar lo que socialmente nosotros vivimos, ¿no? Lo que se cree, porque se cree que el arte como tal no es un trabajo y pasa el rollo de la San Martín diciéndole a la gente, vengan a pintarme los murales y les vamos a dar exposición, Sí, ese tal vez porque no se ve como un trabajo. sí, fíjate que tal vez sí, pero y ha cambiado mucho y eso es bien importante que entendamos que ha cambiado también. Pero lo que sucede es de que sí hay una falsa idea que todavía predomina y es esa de lo primero que necesitas es Que te conozcan. exposición, que te Ujú. conozcan, ¿no? Entonces, no, yo lo que necesito es como que si yo abro un restaurante, ¿me entendés? Pongámosle que yo me voy a Zacualpa en Ujú. Quiché y abro un restaurante con un café de autor le llaman, Ajá. así con diferentes tonos de café y toda la cosa, sabores y todo, preparaciones y todo, ¿va? Entonces aquí no me van a conocer, ¿va? Entonces, pero yo no puedo venir y decir, bueno, vengan, yo les voy a regalar la comida, yo les voy a regalar el café, porque si me conocen, entonces tal vez me pueden, o peor aún,
Yo no puedo venir, o la gente no puede venir y decir, voy a llegar a tu café, a probar tu café, a probar tu comida, a probar tus postres y no te voy a pagar. Si me gusta, la próxima vez llego con toda mi familia y te consumo. No, porque eso no subsiste, ¿va? Y es bien importante que lo entendamos porque yo creo que esto es lo que sucedió con esta panadería y es que dijo, vamos a darle exposición a los patojos porque en el lado del arte de los artistas guatemaltecos el que mejor gana es el artista plástico. ¿Va? El que peor gana es pienso yo que el de teatro, porque realmente no tengo como los datos exactos, pero digamos, sí es funcional que de alguna manera ellos tengan esa exposición. Pero claro, o sea, yo tengo que invertir, como dijo alguien por ahí que sacó un artículo, yo tengo que invertir en mi transporte, si voy en mi carro, en mi gasolina, en mi parqueo, si voy en bus, pues igual de todas maneras el tiempo, la plata que cuesta el bus, tengo que invertir en los materiales para pintar, mi tiempo y todo, y o sea, yo solo no puedo no ganar, aunque sea una cuota mínima. Por eso, ¿me entiendes? Les hubieran dicho que les iban a dar un año de comidas, de desayunos, ¿me entiendes? O de almuerzos para ellos y para un acompañante, ¿me entiendes? O 6 meses, una cosa algo así, porque eso, digamos, le da más valor o sea, como que estás apreciando de que la persona sí va a hacer un trabajo. Y claro, nosotros los artistas también tenemos esa idea. Yo tengo que comer. Y si a mí alguien me ofrece, mira, venía a darle clases a mi hija, o venía a tocar para una boda, ¿me entendés? O venía a tocar para, no sé, algún evento, algo que tenga que ver con mi trabajo, y yo te voy a dar a cambio que existe esa especie de truque, pues, y claro que yo voy a aceptar. Mira, me funcionaría que me des plata, pero si definitivamente no podés, porque otra cosa es que no querrás, entonces sí podemos hacer un trato. Pero que me digan, mira, vení, es eso, es como querer llegar a un supermercado y decir, mire, voy a hacer el súper. Si todo lo que encuentro aquí me gusta, la próxima vengo y le voy a recomendar a mis amigos y a que vengan a pagar. Es una transacción que la gente no ha entendido. Yo se lo he puesto a la gente con eso y con eso termino. Se lo he puesto de esta forma. Para que yo pueda ofrecerle, yo tengo una guitarra que cuesta $3,000. Para que yo pueda ofrecerle a la gente un concierto de mejor calidad, dado todos los estudios que he tenido para ahorita, que tal vez eso podemos hacer un espacio para explicarlos, yo necesito una guitarra por lo menos de unos $7,000. No se trata del costo, se trata del proceso de fabricación y lo que yo voy a recibir de la guitarra. O más bien dicho, de lo que yo puedo hacer con la guitarra. O sea, una guitarra que va a tener diferentes colores, una guitarra que va a tener un sonido más sostenido durante el tiempo, ¿me entendés? Que si yo le pego suavecito, ella va a responder y va a sonar suavecito, pero el sonido va a estar mucho tiempo. Va a mantener más tiempo. Todas esas características que la van a hacer una guitarra de gama alta, que un luthier en países como Costa Rica me va a decir, mira, mi guitarra cuesta $6,000-8,000, ¿no? Barato te puedo hacer una en 4, pues. Entonces, pero que tal vez entonces ya se va a dar con la mía, ¿me entiendes? Entonces, pero también le preguntaba a la gente, ¿cuánto pagarías por un concierto mío? Y llevo como 10 años escuchando que 100 quetzales. Entonces, la pregunta es, si yo necesito una guitarra de 80,000 quetzales, ¿cuántos conciertos de 100 quetzales tengo que dar? Uno de 8,000 personas. No van a llegar a ver guitarra clásica 8,000 personas. ¿No? Van a llegar 50. Entonces echemos pluma. ¿Cuántos conciertos a los que lleguen 50 personas y paguen 100 quetzales? Que entonces estamos hablando de que podría sacar yo 5,000 quetzales de esos. Tengo que dar para llegar a los 80,000 quetzales sin incurrir en ningún tipo de gasto, porque entonces tendría que ser que solo entre la plata para que yo pueda invertirlo. Eso es básicamente lo que la gente está haciendo, le digo yo. Y entonces hay que entenderlo de esa forma y en el momento en el que uno mire, hay una presentación, entonces ir, pagarla, verla y entonces esa es una forma y entonces aquí viene la parte de a mí no me gusta que se trabaja la idea de apoyo. Ajá. Esa es una idea que nosotros tenemos que romper, porque nosotros no, o sea, sí de alguna manera lo hay, ¿me entendés? Pero yo considero que es mucho más importante verlo como una transacción. ¿Por qué? Porque entonces vos como público vas a llegar y vas a esperar algo de mí y yo como, en este caso, artista tengo que dar algo, ¿me entiendes? Entonces, si es como, ay, me va a apoyar, entonces yo no tengo responsabilidad, o sea,
o como muy, no, yo creo que la transacción es mucho más importante como, bueno, yo voy a ir a pagar tu entrada, espero que hagas un buen papel, porque entonces ya, y es que lo que pasa es que se entra al mercado ese, ¿va? Entonces si yo voy y pago, no 100 yo pago 600 quetzales por un concierto, Que de hecho no es esas caro. 50 personas, Ujú, exactamente, ya no son 5,000 quetzales, sino que ya son 30,000 quetzales, más o ujú, menos, creo yo, si no estoy haciendo mal los números de ujú. 500 por 600, perdón, 50 por 600, entonces ya son 30,000. Eso a mí me permite, y a muchos músicos nos permiten vivir 2, 3 meses, ¿me entendés? Habrá quienes hasta más, ¿me entendés? Sentado todo el día preparando un buen concierto. Pero Ujú. ¿qué es lo que sucede? La gente dice, no, es que lo que pasa es de que si viene Carlos Vives, claro que vamos a pagar 1,500. No, si Si viene viene Andrea Bocelli, claro que vamos a pagar 4,000 cuatro por mil la por la entrada, entrada, ¿me el entendés? servicio. Ujú. Entonces, no, no funciona así, ¿va? O sea, nunca vas a lograr sacar a tus Tus artistas. artistas Ujú. adelante si pensás como, Sí, ay, porque es que algo que pasa necesita mucho. apoyo, Ujú. hay que darle, no, o Algo que sea, pasa mucho ponelo a también es de que trabajar la mano duro. se dedica al arte, a la música como tal, pero aparte de eso tiene un trabajo para sostener ese Por ese otro, mismo, ese business en lo que termina se dan a siendo un conocer, hobby, digamos. Ujú. sí, termina siendo un hobby, ¿va? Y nacen todos esos conceptos, pues como todas esas ideas dañinas, cabal, de que una persona es talentosa y prima eso, nació con la idea. Eso solo se maneja aquí en Guatemala. Eso de ahí, Ujú. uno va a Costa Rica, que digamos quisiéramos nosotros que después de Guatemala, Costa Rica fuera el siguiente nivel para poder estar, ¿me entendés? Ujú. Yo creo que seguro que hay más en medio. Pero uno va a Costa Rica y la gente no lo maneja de esa forma. ¿Querés ser jazzista? Bueno, entonces te metes a estudiar una carrera de jazz, ¿me Ujú. entendés? Entonces, pero tenés un historial completo de haber desarrollado la música y todo. O sea, tiene que haber un entorno y sí tiene que haber una academia, definitivamente, ¿va? Para que saque adelante y se rompan todas esas ideas. Entonces esas ideas de que vas a llegar, vas a agarrar de niño, de pequeño la guitarra. Pero yo creo que esas ideas se han creado también a partir pues no sé si en realidad de escalar ese pensamiento mágico de que llegas vos a agarrar la guitarra de tener 5 años y ya tocas. Porque también esas historias que yo creo que hacen como mucho daño es la idea de decir, cuando Beethoven tenía, no sé si Beethoven o era Mozart, creo que era, cuando Mozart tenía tenía 5 años cuatro ya años. construía, ya Sí. escribía Pero estas. lo que la gente no dice es que, si no me equivoco, Salieri era su maestro. Entonces sí, Ujú, probablemente él vino y dijo, va, pa, y hizo alguna cosa ahí, va, que, digamos, cuando uno estudia profundamente la música, o me imagino que los ujú, artes, te das dando cuenta como, claro, o sea, ellos podían, o sea, era lógico que encontraran esta forma porque esto era la forma en la que trabajaban, ¿no? Entonces se podían ir por ahí. Hay una película que es sobre Mozart y ujú, donde sale justamente, ujú, y se ha vuelto viral en las redes, una escena donde sale que justamente Salieri, que era un compositor que yo, si no estoy mal, fue maestro de Mozart. Ojalá que haya alguien que comente y que nos aclare bien cómo es la situación, pero digamos, en esta película lo que sale es que Salieri está haciendo una canción y ellos tienen una forma muy, digamos, arquitectónica de ah, trabajar. ya, Y eso es bien importante. En la época del clasicismo se establecieron reglas para trabajar de forma arquitectónica. ujú. Entonces está haciendo una cosa, entonces llega Mozart, que claro tenía la creatividad, ¿me entendés? Y venía de familia de músicos y no sé qué, y le dice, pero ¿por qué no se sienta, por qué no se va por aquí? Y empieza a hacer un montón de cosas en lo que en ese entonces no era el piano, porque ellos no tenían un Ujú, piano, entonces, sino que creo que si no era el piano forte, ¿va? Tendría ujú. que haber sido el clavecín o antecesores del piano. Pero la cosa es que se siente y empieza a tocar un montón de cosas y el otro se enoja, ¿no? Entonces se vuelve como viral porque es como, se burla del gran Salieri que no sé qué, ¿va? Entonces, porque encima el otro está tocando y el otro, el Mozart llega y le dice, no, es que yo quiero ver, voy a tocar tu pieza. Y él como, pero ¿cómo la vas a tocar si yo terminé de escribir en la mañana si no tenés la partitura? Y el otro, no, pero yo ya escuché qué es lo que estás haciendo. Y es bien fácil, eso es bien importante. Y por eso te digo yo que la música para mí está más a un paso de ser ciencia que a un paso de, o sea, que de ser arte, ¿va? Tiene Ujú. sus características definitivamente. Pero imaginémonos que es esto. Entonces yo puedo agarrar y construir en la música y agarrar esto y después poner esto.
y después poner esto, ¿verdad? Y después poner esto. Entonces, esa forma arquitectónica, que de hecho se llaman vista de espejo, inversión, ¿verdad? Disminución, aumentación, ¿no? Todas esas formas de trabajar en la música son más arquitectónicas que a mí me inspiraron hoy los dioses, ¿me entendés? La luna o el que me dejó mi traida y entonces voy a escribir. Sí, o sea, tienen un elemento tienen un elemento de inspiración, ¿no? Tienen un elemento de inspiración, pero que yo lo equiparo a la motivación, ¿no? Toda la motivación y la inspiración surgen en un ratito, pero de ahí yo tengo un conjunto de recursos que a mí me permiten desarrollar una obra y decir, esta es la sinfonía número 9 de Beethoven, ¿me entendés? ¿Y qué fue lo que hizo? Y entonces ya cuando uno estudia de forma formal, no sé, sí. No es ni cacofonismo ni nada. Entonces, cuando uno estudia de forma formal, la forma, ¿no? Cuando uno estudia de forma formal la forma, te das cuenta todo ese trabajo que hay, pero eso es característico de los europeos. Muchas cosas se mudaron para acá, se trajeron, ¿verdad? Se importaron a las Américas en general, muchas se adoptaron, muchas siguen sucediendo al día de hoy, y no alcanzaría un podcast de 10 horas para que las empezáramos a explicar. Esto quiere decir, mira, el rollo del último episodio que grabamos, hablábamos con Cuate que al final es desde la ignorancia, y aquel me ponía el rollo de que él creía que el reggaetón como tal era arte, porque estaba hecho como de pequeños pedacitos de diferentes personas, y yo le decía el ejemplo de yo no considero que sea arte, porque es como que nosotros considerábamos nuestro trabajo arte, pues nosotros trabajamos de programación y cada quien hace un pedazo y pero y al final digamos que esto se da. Entonces yo le decía, para mí eso no es artístico. Al final lo que estamos haciendo es cada quien pone un pedacito para que esta mierda funcione, pero no es que se esté haciendo un trabajo artístico de como tal sentarse a hacer esta cosa. Pero con lo que me decís, de que sea una estructura como tal, entonces ¿cómo verías la música actual, por ejemplo, como el reggaetón, que sí está hecho con una fórmula como tal, de hecho? Creo que ya podemos saben cómo va canalizar. Sí, creo que podemos canalizar no solo cómo veo yo la música, que eso va a ser como algo muy personal, sino encima también qué consideramos arte. Y esta es una de esas pláticas que cuando uno se dedica al arte, las tiene en el conservatorio, en las afueras, seguramente en los patios de la Escuela Superior de Arte, en las exposiciones, tanto que te hartas de hablar con la mar. Sin embargo, después de los años, yo considero que el arte tiene ciertas características esenciales. Y voy a decir esto como opinión personal, muy, muy personal, y sobre todo como músico, compositor y arreglista, que soy músico principalmente, ¿va? Compositor y arreglista es poco lo que lo hago, y productor también es poco lo que lo hago, pero con toda esa intelectualidad que uno estudia y todo, digamos que las características que pueden llevar a algo a considerarse arte son, digamos, dentro de las esenciales, son el manejo sí o sí de la técnica. O sea, y esto va en contra de muchos que se consideran artistas contemporáneos porque van y pegan un banano en la pared y lo venden por ciento, o dejan tirados unos lentes en la esquina de una sala de exposición y todo el mundo, ¡ay, el maestro! Saber qué decir. No, o sea, digamos, al final de cuentas el arte trata de retarnos a nosotros mismos, y eso se lo decía yo a una mi alumna hace un par de días. O sea, el arte es la búsqueda de la perfección. Entonces, no es la perfección en sí, sino es la búsqueda de la perfección. Yo voy a hacer arte en la búsqueda de la perfección. Entonces, en esa búsqueda de la perfección, yo me voy a retar a mí, a manejar mis dedos para poder tocar piano, a manejar mis dedos para poder manejar un pincel, ¿me entendés? A manejar mi cuerpo para poder hacer una danza específica, ¿me entendés? O para actuar de tal forma, el famoso séptimo arte, pues proviene del teatro, ¿me entendés? A todas estas cosas, necesito sí o sí manejar la técnica. Ya ahí, que creo que eso lo escuché en el podcast, te ganás el derecho de romperla, pero tenés que demostrar. Yo no puedo agarrar una guitarra y pegarle aquí abajo, atrás, darle la vuelta y todo, pero en realidad no poder hacer ni un solo acorde, ¿va? O sea, tengo que ganarme el derecho porque, claro, entonces voy a hacer una propuesta que sea como, bueno, voy a ir por aquí. Aparte de que las cosas tienen también como un trasfondo, ¿va? Y esa
esa es otra de las características, ¿va? Lo que yo voy a hacer tiene no solo que tener técnica, sino que tiene que tener una justificación, Ujú. ¿verdad? Tiene que tener un por qué lo estoy haciendo y muchas veces aporta a la sociedad. Para mí eso es algo muy importante. El artista es el representante, el que canaliza muchas de las buenas y malas cualidades de las sociedades y entonces las tiene que poner sobre la mesa y tratar de decirlas. Pero como se agarran lenguajes, porque cada Ujú. quien tiene su propio lenguaje, ¿verdad? Y claro que hay diferentes, digamos, estéticas y líneas de lenguajes. Yo tengo que incluso intentar que la gente con esto, digamos, crezca, ¿va? Ok. Ujú. Yo le decía a mi pareja que a mi mujer, porque ahora decir pareja no se sabe qué es. Entonces yo le decía que mira, o sea, cuando nosotros estábamos chavos, que fue en la época de los 90 principios de los 2000 a Ujú. mí me gustaba mucho que la música trajera ese elemento implícito Ujú. de yo no estoy diciendo las cosas claras, sino que las estoy sugiriendo. Porque eso es digamos, no solo es una forma de demostrar que yo manejo la Ujú. técnica, sino que encima es una forma también de llamar a la gente a, bueno, o sea, ¿por qué tal banda dice esta palabra? Yo creo que algo ¿O por qué importante es habla que de este autor? te ¿Va? da espacio a la interpretación. Te da espacio en la interpretación, sí, y es la cuestión implícita, pero también se fue muy, muy lejos, ¿no? O Ujú. sea, digamos, tiene que tratar de ser lo más claro posible, más no tiene que ser explícito, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, pero sí una de las características tiene que ser, yo tengo que ser propositivo, yo tengo que ofrecerle algo, aunque sea llamar a la conciencia y Ujú. decir esto se está haciendo mal y venir, no sé, me explico, o sea, no. No necesariamente, bueno, tal vez no necesariamente, no debería de ser, así como por ejemplo, algo que pasa mucho en la música actual, que el reggaetón más que todo, que es lo más popular, ¿va? Es que todo es como muy explícito, ¿va? Muy, Es muy... que se trata, pues entonces Ujú. aquí viene el tema y me parece re bien. Entonces, bueno, digamos que faltaron características, ¿va? Pero Ajá. más o menos por ahí va la línea. O sea, sí tiene que tener ciertas características, yo me tengo que tener, Ujú. el artista viene del artesano, entonces un artesano era el que se la pasaba años de años tratando de, De no sé, perfeccionar su técnica. perfeccionar un arte, ¿me entendés? Haciendo un mueble, ¿me entendés? Tallando una piedra para hacer una escultura, ¿me entendés? Haciendo, o sea, Yo... todas estas cosas, pero en el caso, y hay y yo quisiera tal vez en este caso hacer una propuesta. Ujú. Existe una línea que divide a las cosas artísticas y a las mercancías de consumo. Ajá, ok, Entonces, ajá. la música como tal abarca las dos. Ujú. Yo tengo a la música artística, la música que me va a hacer proposiciones, porque entonces, bueno, voy a entrar dentro de esto que pensé ahorita en un rato. Eh, eh, porque lo que sucede es que para hacer música yo necesito tres elementos: Ujú. ritmo, armonía y melodía. Ujú. Entonces, digamos, el ritmo es lo primero, ¿va? Y de ahí no importa si es melodía, armonía o armonía, melodía, o Ajá. sea, independiente del cómo se marque. Entonces, el reggaetón, que por cierto para mí ya no existe, tiene los tres, Ujú. ¿me entendés? Lo que sucede es que, entonces sí se puede llamar arte, perdón, sí se puede llamar música, pero no se puede llamar arte. Vendría ¿Por qué? cayendo un poco Porque como en la música de... tiene un objetivo, Ujú. perdón. Digamos, y esto lo aprende uno cuando estudias para ser productor musical. La música tiene diferentes Ujú. objetivos. Por ejemplo, tiene un objetivo, digamos, indispensable en un concierto. O sea, no Ujú. puedes ir a Ajá. un concierto, pagar por un concierto y que no llegó el artista. O sea, de hecho, vas es a consumir música. Ajá. Pero si vas a un restaurante, la música puede o no estar. Sí, cabal. Pero es parte importante, de hecho, es mejor que esté, ¿va? O Es un poco sea, como lo que hablábamos al inicio de la música que utilizan de los jingles y todo esto, de la música de Baby y todo esto, que al final que tiene un exacto, propósito como entonces tal. tienen un propósito como Ujú. tal. Entonces, si de ahí tenés música que sí puedes, sí, definitivamente puedes prescindir de ella, ¿va? Como en un elevador, tal vez. Realmente no recuerdo bien cómo definirlas, digamos, o cómo Ujú. ampliar el tema, ¿va? Pero básicamente es eso, la música tiene. Y es que lo que pasa es que por eso también paga
cierta cantidad, ¿va? O sea, no es lo mismo que yo tenga un restaurante y que voy a pagar un impuesto por la música que tengo en el sistema de audio del restaurante, ¿va? De las salas y todo, a un concierto que definitivamente la gente está yendo directamente a ver el show y a ver la música, ¿va? Entonces, eso por un lado, la música necesita 3 elementos. Necesita ritmo y melodía y armonía, independiente de cómo se desarrollen, pongámoslo así. Entonces, el reggaetón es música. O las músicas populares, llamémosle, que nos han vendido ahora, los géneros urbanos, ¿me entendés? Son música, ¿me entendés? Porque al final de cuentas tienen esos elementos. Lo que sería discutible es si es arte, ¿va? Entonces, si en realidad va a aportarte algo, ¿me entendés? O no. Yo pensaría que principalmente solo es para divertirte, es para ir, para pasarla un rato con tus amigos, porque ¿quién va a estar en un churrasco escuchando Beethoven, ¿me entiendes? Sí, en una discoteca escuchando. O algo por el José estilo. José, una exactamente. o sea. Yo creo que algo que le agregaría yo a estos elementos sería la personalidad, ¿no? Porque creo que algo que es importante, muy importante en el arte, es la originalidad de la persona que lo está haciendo. Algo, por ejemplo, que pasa en la escritura es que la gente dice, cuando vos vas a escribir un libro, vos no vas a inventar el agua azucarada. Mirá la cantidad de libros que hay, son miles de millones, ¿no? Entonces, seguramente lo que escribiste ya lo escribió alguien más, ¿va? Lo que a la gente le interesa es escuchar cómo vas a contar tú la historia. Por ejemplo, en el caso, cuando yo escribí el libro, la idea fue esa, ¿va? Yo lo escribí como yo hablaría normalmente en personas. Yo no estoy contando una historia que tal vez ni siquiera se haya contado, tal vez hasta estoy repitiendo las historias. Entonces, que en algún momento ya alguien más ha contado. Pero lo que la gente va a leer y que muchas de las personas que lo leyeron me dijeron es como que estuviera hablando con vos, ¿va? Es contigo que estoy hablando. Entonces creo que eso es importante y cae un poco a mi siguiente pregunta, era de ¿crees que las IAs pueden reemplazar a la música actual, la comercial, digamos? A muchas músicas sí, y a muchas características de la música y del arte sí, ¿va? Porque lo que sucede es que entonces cayendo en esa cuestión de yo tengo una cantidad de recursos que puedo utilizar, digamos, también existe, a ver, esto no sucede en la música, no sucede de hace poco, va, que se industrialice la música. El famoso autotune que la gente lo dice, o sea, y eso sin irse muy lejos pueden encontrar ahí en YouTube la gente sobre la historia, sobre cómo ya las cosas se hacían, sobre cómo, no sé, en la época de Michael Jackson, el guitarrista grababa un pedazo y copy-paste, ¿me entiendes? O sea, eso ya existe desde hace un montón de tiempo. Lo que sucede es que existen, ahí sí pensaría yo, como ciertas artes, ¿verdad? Como por ejemplo el de tocar la guitarra, que todavía la tiene muy difícil, ¿va? Yo no voy a decir que sea imposible, pero la tiene muy difícil porque resulta lo siguiente. Para tocar una guitarra, y sobre todo una guitarra de cuerdas de nylon, una guitarra clásica, existen muchas formas de articular. Entonces la guitarra no tiene muchas notas diferentes. Y sobre todo lo que tiene es la misma nota con diferentes características. El sonido tiene 4 características, que son la duración, ¿verdad? La intensidad, que nosotros vulgarmente le llamamos volumen, pero que es la fuerza, pues, o sea, puede ser bajito, puede ser fuerte. La altura, que es algo es agudo, ¿verdad? O grave, ¿verdad? Entonces, y el timbre, que es una de las cosas que no se ha estudiado mucho y es bien complejo. El timbre es el que te define al emisor. Una nota la puede hacer tanto el piano como la guitarra, como una trompeta, como una voz humana, y uno va a saber quién es por el timbre. Pero la guitarra tiene dentro de sí diferentes timbres, y ahí es donde viene lo de si yo tengo una guitarra que cuesta $30,000, $30,000 euros, entonces $150,000 yo qué sé, porque hay guitarras exageradamente caras, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser eso, a la guitarra tenga muchos colores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo toco la guitarra cerca de la boca, ¿verdad? Y muevo 1 centímetro para abajo, el sonido cambia. Entonces, pensando en eso,
creo que caeríamos tal vez como aquello de, ¿será que las IAs van a lograr llegar a compararse con un humano? Tal vez no, porque la cantidad de información que cabe en el cerebro es tanta que yo no sé si realmente se puede todavía, ¿verdad? Llegar. Entonces, sí sucede, y sucedió por ejemplo con este Bad Bunny, ¿verdad? Y su forma de cantar y su autotune y de hecho todo el mundo diciendo que la canción quedó mejor que lo que él haría, ¿me entiendes? Y todo, pero existen artes donde no se puede hacer, ¿va? Hay artes donde ya se ha hecho, por ejemplo en una batería hay cantidad enorme y entonces en la industria de la música se manejan unas aplicaciones para la computadora que se llaman DAW, que son Digital Audio Workstation, en donde existen programas que simulan ser instrumentos que se llaman plugins, y de batería, por ejemplo, hay millones de plugins, ¿no? Hay plugins de cuerdas, hay plugins de ¿cómo se llama? De pianos, y uno puede hacer que eso parezca agarras la partitura, hay un protocolo que se llama MIDI, metes la partitura a la DAW, al plugin, utilizas el plugin, ¿me entendés? Para darle color y para darle, pues digamos, la forma del instrumento que querrás, lo puedes articular y no sé qué, y básicamente podría escucharse que es una persona tocando, ¿me entendés? Un piano, por ejemplo, pero la guitarra no conozco yo hasta el día de hoy un plugin que suene a guitarra clásica, porque encima cada guitarra es diferente, aún así se haya hecho o sea, la haya hecho la misma persona y la haya hecho de los mismos materiales, y es que sucede algo bien particular. Y eso es parte de las cosas cabal que uno aprende, que son sobre la lutería. El luthier es el que hace el luthier es el que hace los instrumentos y los repara, ¿va? Entonces, un luthier nos decía a nosotros hace algunos años aquí, que cuando hay un árbol que está en una ladera, es decir, en un barranco, y está, digamos, sostenido así, entonces la madera de aquí adentro no suena igual a la de aquí afuera, porque la de aquí adentro está sosteniendo el peso del árbol y la de aquí afuera pues está más flojas las membranas. Cuando yo agarro la guitarra y construyo una guitarra con estas membranas, pues esta parte de la madera, esas membranas van a estar más apretadas, y entonces me va a dar un sonido distinto a estas que van a estar más flojas. Sí, pues si no hay un árbol y no hay un árbol dos veces. Ahí en la guitarra existe otra cosa también que se llama maderas extintas. Entonces yo puedo comprar una guitarra que sea de un árbol que o la especie del árbol ya no exista o esté por desaparecer, y la gente o los gobiernos hayan dicho se prohíbe la tala, sobre todo estas, así como aquí en Guatemala la Comisión de Áreas Protegidas, pues, y de los bosques y todo esto, que digan no se puede cortar ese árbol, y entonces la idea que uno tendrá es como, ay no, pues entonces planto mi árbol, espero a que crezca y todo, pero resulta que son árboles que necesitan, digamos, 80 años para crecer. Sí. Entonces ya no lo voy a ver. Primero te vas a morir. Tal vez lo mira algún nieto, ¿no? Exactamente. Y ya lo utilizan de columpio. Exactamente, entonces eso puede hacer que un instrumento sea costoso y que tenga un sonido que ningún otro más tiene, que ya de por sí, insisto, o sea, no importa si la guitarra se hizo con el mismo, a veces las mismas guitarras tienen sonidos diferentes, ¿no? O sea, con la misma madera y por mucho que se trate. Teniendo en cuenta que la interpretación no solo la interpretación, sino la identidad de la persona que está tocando la música, y como eso es como muy importante, digamos, al final, porque no solo digamos que la madera de la que existe la guitarra, sino también la persona que la está tocando es como muy importante. ¿Crees que tenemos identidad aquí como guatemaltecos de musical, ¿no? Porque aquí hay algo que se tiene mucho, como mencionan música guatemalteca, y lo primero que se le viene a la mente a la gente es marimba. Lo primero que te imaginas es los señores tocando marimba y tocando el ferrocarril de los Altos, así. Entonces, pero realmente tenemos nosotros identidad musical que que sea fuera de la marimba como tal. Sí, probablemente. Y sobre todo, por ejemplo, en el rock. Bohemia Suburbana, Alush Nahual, Extinción, ¿no? O sea, ellos han hecho propuestas. Lo que pasa es de que nosotros tenemos esos conflictos sociales, y esto es lo que hay sí o sí que caer, es en el estudio de la historia de los conflictos sociales guatemaltecos, para entender el desarrollo de las sociedades y los problemas que tenemos entre nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros tenemos características en músicas, pero
digamos, que son propias, Ujú. pero que no las hemos adoptado completamente por esos mismos conflictos, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos sones, ¿no? Hablando Ajá. de esto de la música de marimba, ¿va? Nosotros tenemos sones, ¿no? Entonces, pero si hablas, muchos músicos te van a decir, no, pero el son es cubano, ¿va? Entonces, pero es que ya lo dijo Drexler, ¿quién es dueño de algo? Pura sangre, pues, o sea, que Ajá. sea puramente propio, ¿va? O sea, no, eso no existe, ¿va? O sea, el vals, por ejemplo, que es de Ujú. las cosas digamos, de las que yo divulgo, es el vals era una danza europea que llega a Sudamérica Ujú. y que los venezolanos dicen, vamos a hacer valses venezolanos. Los colombianos dicen, vamos a degenerarlo y vamos a crear una cosa que se llama pasillo. Los peruanos dicen, nosotros vamos a hacer nuestros valses peruanos y eso se parece un montón y eso es ahí una cuestión ya mucho más moderna digamos, un intercambio y copias, ¿verdad? Ujú. Y todo de músicas entre México y Perú. Entonces, si buscas valses peruanos, vas a encontrarte los boleros mexicanos esteroideados, porque tocan Así. rapidísimo la guitarra los Ujú. cuates, ¿va? Ahí tienen mucho virtuosismo y toda la Ujú. cosa, pero suena como que estuvieras escuchando ¿cómo se llaman? Boleros mexicanos, ¿va? Ujú. Entonces, digamos, las cosas cambian, ¿va? La Ujú. famosa décima de la que habla todo el mundo también últimamente, ¿va? La Pues ya ves. décima es una forma de escribir Ujú. en la que tenés 10 versos, ¿verdad? En donde van rimados el primero con el tercero, con el cuarto, creo que es el Ujú. segundo con el tercero, y así hay una forma de Ajá. rimarse, ¿me entendés? Entonces, pero la décima, la primera que se conoce es la de Spinella, ¿va? Ujú. Eso viene de Europa, eso viene Ajá. ¿cómo se llama? De España, ¿va? Entonces, pero viene aquí, la gente la empieza a hacer y le vas a preguntar ¿cómo se llama? Ay, a los cubanos y los cubanos te van a decir la décima es nuestra, ¿va? Y te vas a preguntarle a los argentinos y te van a decir no, la décima es nuestra, ¿va? Y creo que los chilenos también tienen su propia décima, ¿me entiendes? Y le han hecho algunos cambios, ¿me entiendes? Y adaptaciones y ha sufrido una metamorfosis durante el Ujú. tiempo y se ha ido regando por cada lado. El problema es que nosotros estamos peleados con todo eso, ¿va? Ujú. Entonces no queremos aceptar que tenemos. Ah, no, entre nuestras músicas están, por ejemplo, aparte de los sones están los valses, ¿va? No, eso Ajá. es europeo, ¿va? Y está el foxtrot, no, eso es de no sé dónde, ¿me entendés? Es Ujú. gringo creo que es, ¿me entendés? Entonces, y no, o sea, al final de cuentas, claro, pero es que si las culturas están constantemente en contacto y yo te Ujú. copio a vos o agarro cosas que me gustan y entonces produzco y entonces vos puedes copiarme a mí y todo, entonces sí carecemos de identidad porque no queremos aceptar que somos mexicanos. Que tenemos mucho de mexicano. Somos Por... mucho, o sea, no Ujú. importa, o sea, a qué rincón del mundo te vas a meter, la gente va a pensar que sos mexicano. Porque Ujú. hablamos como los mexicanos, ¿me entiendes? Ujú. Tenemos muchas características con los mexicanos, pero no queremos aceptarlo. Tenemos a los mayas, sí, definitivamente, ¿me entiendes? Ujú. Y tenemos mayas vivos y tienen sus tradiciones y tienen sus cosas, y eso debería divulgarse más para que haya. Pero yo no sé si es necesario, cabal, que Ujú. haya esa división, digamos, entre no, ellos son mexicanos y nosotros somos guatemaltecos, o sea, que es mejor que hagamos las paces y que sea como, bueno, ya estuvo, o sea, eso es lo Aceptémoslo. que nos toca y que podamos, Abracémoslos como por tal. eso es que yo digo que a nosotros Ujú. nos hace falta unos 200 años para llegar a hacer lo que ha hecho Colombia, porque Colombia no tiene ese conflicto con sus indígenas, digamos, Ujú. ni con sus músicas, o por lo menos yo no lo logré palpar en Ujú. la buena cantidad de tiempo que estuve por allá y todos los, digamos, entornos sociales que logré conocer y las diferentes características, o sea, sino lo que logré, digamos, absorber fue es lo mío, yo lo apoyo porque es mío y me encanta porque es mío y sé que es mío y Ujú. entonces me gusta, ¿me entiendes? Y todo. Entonces, y eso ha hecho que la gente pueda trabajar y todo. Sí tenemos una falta de identidad, perdón, y tal vez con esto termino, porque es bien fácil que el guatemalteco se vaya a España y regrese hablando como español. Sí, se vaya a Argentina y regresa Sí, como sí, argentino. Y para regrese. no ir tan lejos, cuando nosotros íbamos, que ya estaba en Honduras y regresábamos aquí, había gente que decían, es que aquel viene hablando como que fuera hondureño. Sí, porque eso, pero todas esas cosas tienen que ver otra vez Ujú. con, es muy importante el entorno, porque el entorno te va a cimentar
¿verdad? Eso te va a hacer esos cimientos bien duros y que puedan tener... Un mexicano no lo vas a hacer que regrese hablando como argentino si se va a vivir toda la vida allá, ¿va? O un colombiano, no lo hicimos aquí en Sí, 50 años que hablara como guatemalteco, ¿va? Entonces solo 50 años tuvo el viejo aquí. por ahí una cosa algo así, ¿va? Vergas. Entonces fue una cantidad grande de años, ¿va? Pero ¿Crees que esa idea de que estemos peleados con nuestra propia identidad, digamos, nos impide apreciar a los músicos guatemaltecos de la música popular como tal, ¿no? sí, Porque algo que pasa mucho es por ejemplo, conmigo, yo sigo como varias cuentas de TikTok donde proponen música de aquí en Guatemala y la he escuchado y en realidad a mí no me ha hecho ninguna clic, ¿va? Casi toda la que he escuchado es incluso como decíamos la vez pasada, escuchas a Stephanie Celaya y te suena pop mexicano, escuchas Arjona y te suena cabal la pop mexicano otra vez, ¿va? pero es que Arjona Ujú. es uno de los personajes de los que se puede hablar y se puede profundizar y él es que él no es músico guatemalteco. Él que nació en Guatemala y se Ujú. creció en Guatemala. Él era maestro guatemalteco, pero él músico, o sea, y comenzó a hacer su música así, aquí definitivamente, pero él es un producto mexicano, él no es un producto guatemalteco. Él se fue allá y aunque no la tuvo inmediatamente fácil, tuvo muchísima más oportunidad de desarrollarse aquí, o sea, después de creo que estaba hablando con el Carlos de los Malacates, después de como 26 años de chance, a que ellos logran empezar a cobrar decentemente, eh, Ujú. tomando en cuenta que tiene una carrera grande y que llega a millones, porque también ese es el rollo, o sea, Ujú. son mercados que son lucrativos, ¿no? Ajá. O sea, yo puedo hacer un concierto y cobrar, no sé, 300 quetzales porque lleguen los malacates, pero van a llegar 10,000 personas, ¿me entiendes? Y entonces resulta con que, ¿qué hago yo? Les pago 3,000 quetzales a cada uno. Eso sería, después de 26 años, es como, Es un insulto de hecho a su trabajo, a su trayectoria, a sí, su entonces carrera. tenemos muchas Ujú. características malas, tenemos muchas características buenas también, y eso es importante recalcarlo como cultura guatemalteca, pero las que tenemos, las características que tenemos malas, que es importante que las abolamos, que las eliminemos de nuestra cultura, son por ejemplo esas. Yo quiero sentirme superior diciendo que aquel no es bueno. Ujú. Entonces, o que no me gusta lo que aquel hace, porque el mexicano apoya cualquier babosada que saquen, ¿me entendés? Porque es Ujú. suya solamente, ¿va? Yo siento que el mexicano cae en lo nacionalista y con el perdón de los mexicanos que me Ujú. vean, yo respeto mucho, de hecho fui a México a Ujú. estudiar pues clases privadas, ¿me entendés? Y ahí les he aprendido mucho y les tengo mucho cariño realmente, pero yo siento que caen como cultura en el nacionalismo y eso tal vez no es tan bueno, pero digamos ha sido productivo para Ujú. ellos, ¿va? Entonces, pero nosotros por el contrario, o sea, es como Nosotros a lo cuesta, contrario, nos dividimos un montón. cuesta un montón que nosotros aceptemos que alguien haga porque yo no, o sea, no tengo más poder si digo que aquel está mal en lo que está haciendo, aunque no sepa Ujú. qué es lo que está haciendo, ¿me entendés? Que si digo que está bien y que qué chilero lo hace y que no, nos falta un poco de esa humildad, digamos, de saber que somos ignorantes en muchas Ujú. cosas, ¿no? Eso, de que saber que somos ignorantes en muchas cosas. Y falta definir muchas cosas, muchas cosas de nuestra identidad, ¿no? De nuestra identidad musical como tal. Mira, es importante, digamos, que la gente entienda, siento yo, que en el arte, digamos, primero que es una carrera como cualquier otra, en la que uno se especializa, en la que desafortunadamente no se tienen muchas oportunidades en este país, que es bueno por un lado porque entonces le da a uno un callo muy fuerte Ujú. y entonces cuando te volvés viejo y tenés la oportunidad y salís, a las aprovechas. Te voy a poner el ejemplo de en el festival en un festival de guitarra que fue en línea de los que yo he cursado, llamémosle, ¿va? Ujú. Había un grupo grande en las 3 masterclass que dieron, 2 italianos y un Ujú. cubano, muy importantes en la guitarra clásica. Y como yo ya estoy viejo y Ujú. como ya tengo callo, entonces yo estaba en la computadora esperando a que en el momento en el que dijeran
es momento de las preguntas, ¡ping!, levantar la mano. Ujú. ¿Por qué? Porque yo sabía que en el momento en el que me dieran a mí la primera pregunta, el maestro iba a ampliarme un montón, ¿me entendés? Ujú. La respuesta, y a los pobres que les tocó después, solo un espacito chiquito para responder, Porque ¿me se les entendés? acababa el tiempo. Y no Ujú. era en mala onda, ¿me entendés? Ujú. Sino que al final de cuentas, digamos, yo sí quería enriquecerme de esa Ujú. cosa y sabía que mi oportunidad era muy pequeña. Yo estaba recibiendo la clase aquí en Guatemala, la organización estaba en México y uno de los maestros estaba en Rusia, por ejemplo. Ujú. No sé si los italianos estaban en Italia, porque México, por ejemplo, tiene mucha relación con la guitarra italiana. Ujú. Entonces, pero digamos, en el caso del cubano estaba en Rusia. Ujú. Entonces, yo no sé en qué momento yo me voy a cruzar otra vez con este tipo, que es uno de los mejores intérpretes de la guitarra clásica actual, que es bien importante, y entonces aprovecho también este espacio para decirlo. Yo me considero guitarrista latinoamericano, Ujú. no guitarrista clásico. Eso a partir de este año y después del viaje que hice a Colombia, lo hablaba incluso con los maestros colombianos, con los que tuve la oportunidad, pues, y que me dieron la oportunidad de aprender de ellos, y es que la cosa se ha desarrollado tanto en la guitarra latinoamericana, que a mí me parece que ya es momento de darle el peso. La guitarra clásica ya quedó atrás, la Ujú. guitarra contemporánea pues tiene estas características culturales, y la latinoamericana, lo que está sucediendo en la guitarra latinoamericana es muy, muy importante en la guitarra y en la música como tal, ¿va? Entonces, pero entonces pasó eso, ¿va? Volviendo, Ujú. fuera del paréntesis, yo ya tenía callo. Y entonces yo sabía que no sé en qué momento me voy a topar al maestro, tengo que Aprovechar. aprovechar, Ujú. y estaba yo, y en las 3 charlas, en las 3 masterclass, yo estaba y fui el primero en levantar la mano. Y bueno, Harold, ¿no? Entonces yo, maestro, mucho gusto, yo estoy en Guatemala, muchas gracias a los amigos mexicanos por haber puesto Abierto ese espacio. ajá, Ujú. abierto este espacio y dado esta oportunidad. Mire, maestro, yo tengo dudas con esto y que no sé qué, y entonces aprendes un montón, ¿no? Mi carrera es académica, pero digamos, yo sí estudié en el conservatorio, no Ujú. terminé la carrera como muchos de los De los o la músicos. mayoría tal vez de los músicos que estudiamos en el conservatorio. Me hicieron falta un par de cursos solamente, pero mi mayor conocimiento lo hice viajando a México Ujú. a recibir tutorías privadas ¿cómo se llama? Cursos. Sí, en este festival. He recibido clases en línea, pues que fue el primero que me abrió la mente, con Estuardo Linde, que es un Ujú. guatemalteco que reside en Puerto Rico, que es guitarrista también. Viajé a Costa Rica también y tuve la oportunidad también de interactuar, que para mí eso es ¿cómo se dice? Un aprendizaje muy grande Ujú. con la Mara de la guitarra, y le sigo aprendiendo porque pues me quedé con muchos contactos de ellos. Y lo último que hice el año pasado fue eso de ir, fui al festival a un festival de guitarra en Bogotá y a un festival de guitarra en Medellín, y me conocí con todo el mundo, y los maestros también ya me dieron clases allá, y ha sido Ujú. una carrera larga, digamos, sobre todo en estos 13 años, que sí, básicamente que me dan Para ir. como el chance de dar estas opiniones, que yo Ujú. espero que la gente entienda también, que son opiniones personales, muchas de ellas, ¿no? Ujú. Y que son con la intención de aportar vamos a ver qué es lo que Para ir qué es lo terminando, que se Carl, puede. entonces, Ujú. ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la música? No solo a la guitarra, ¿va? Sino a la música en general aquí en Guatemala, Yo teniendo en pensaría que cuenta el al arte, contexto en el que estamos. yo pensaría que el arte que le entre, o sea, que viva su proceso, porque cada quien tiene un proceso, digamos, ¿Recomendarías la individual. academia? Sí, definitivamente, porque también uno se va a dar cuenta, digamos, en las academias Ujú. o sea, llega un momento crucial, porque también es eso. O sea, o sea, si ya tienes la inquietud de dedicarte a algo Ujú. artístico, traes un chip diferente, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, eventualmente vas a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, el lugar donde aprendiste no era la mejor forma de aprender, por ejemplo, y entonces Ujú. vas a buscar otras opciones, pero ya le entraste, ¿me entiendes? Ujú. Que no se dejen como desmotivar, Ujú. que entiendan que la motivación es como la inspiración, surge en un momentito, pero lo más importante es la disciplina,
¿Me entendés? Eso se lo digo también a los alumnos, y yo le digo a mis alumnos, vos podés ser y hacer lo que querrás, siempre y cuando tengas disciplina, seas perseverante, seas paciente, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque las cosas llegan tras mucho esfuerzo. Ujú. Entonces sí necesitas trabajar las cosas. La guitarra es uno de estos instrumentos que al final hablamos mucho de la música, no tanto de la guitarra, pero la guitarra es este instrumento que te va a, o sea, que en el que vas a lograr mantenerte, ser vigente y peor aún sobresalir, sí, solo sí, sos disciplinado, sos perseverante porque las cosas no salen. Todo el mundo me pregunta, mire, si empiezo cuando es de clases, ¿no? Si empiezo a aprender guitarra ahorita, ¿dentro de cuánto tiempo voy a saber? Y yo, pues bueno, piense que de aquí a unos 50 años. Todo depende de qué sea lo que querrás hacer, ¿va? O sea, si yo quiero aprenderme una canción de Arjona, pues, o sea, aprender es una cosa, hacerlo es otra. Sí, pues. Entonces yo puedo explicar, aquí una canción de Arjona lleva 3, 4 acordes, ¿va? Y esto se hace en el coro, y esto se hace en el verso, por ejemplo, o en las estrofas y no sé qué, ¿va? Y entonces y esta es la estructura y está, y estos son los acordes y ya estuvo. Ahora, me va a salir si agarro la guitarra cero de aquí a un par de años, ¿no? Lo mismo pasa con hay que acabar con todos esos mitos de que la gente nace con digamos, capacidad innata de hacer las cosas, porque eso ha dañado el que la gente le dedique el tiempo, el esfuerzo, los recursos, sean estos los que sean, para desarrollar una capacidad, ¿no? Sí, porque incluso estaban esas historias de que hablábamos la vez pasada, de esos mitos de que Van Halen para tocar guitarra hasta se la llevaba hasta el baño y hasta se había quebrado un brazo y Sí, sufría porque no podía tocar y guitarra. no entendimos que en realidad eso lo que era disciplina, ¿no? Ujú. Entonces sí, probablemente, ¿no? Es una obsesión de él con la Probablemente guitarra. era una obsesión, probablemente, pero entonces eso es, y es bien fácil, o sea, si yo me pongo a jugar con la pelota, aún ahorita a los 30 y tantos años que tengo, Ujú. si yo me pongo a jugar con la pelota y me la paso 8 o 10 horas al día jugando pelota, de aquí a 5 años voy a desempeñar un papel, Ujú. digamos, decente en el fútbol. Ujú. ¿Me entendés? Ya voy a estar viejo, yo qué sé, ¿me entendés? Podemos decir, pero no puedo esperar a agarrar y, ay, me salen todas las de Messi, todas las de Cristiano. No, no funciona así. Y las artes son bien importantes porque le demuestran a uno esas cosas, ¿va? Y la guitarra es más importante aún porque le demuestra a uno, y eso yo lo he peleado un montón con los papás de mis alumnos, que tienen que ellos aprender a ser disciplinados, porque Ujú. tienen que poder, eh, digamos, esforzarse porque algo les salga. No les va a salir a la primera, a la Van a segunda, fallar muchas probablemente a veces. las 100. Sí, van a fallar muchas, muchas veces, y por eso es que te digo yo que una de las características del arte también es esa exigencia, digamos, para llegar a la perfección. Ujú. O sea, yo estoy seguro, y yo conozco a Jonathan, por ejemplo, desde que entró a la ENAP, eh, que aquel no agarró y ¡pum! Ya le salió Un dibujo. un Ujú. dibujo hiperrealista a la primera, ¿me entiendes? De hecho, yo a él lo he visto todo el tiempo con un lápiz, y si no una libretita, anda dibujando, 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 dibujando. Entonces, claro, o Ujú. sea, se vuelve un experto en eso, porque ese es el producto de tener estas características, ¿no? Si alguien quiere un consejo para eso, o para entrarle al arte, no se desanimen, entiendan que vivimos en una sociedad de la satisfacción inmediata, Ujú. donde yo puedo decirle a una aplicación ahora, ni siquiera a una persona, quiero mi pizza con estos ingredientes y a esta dirección, y de repente, pum, aparece a los 30 minutos o gratis ya Ujú. no tienen esa promoción, ¿va? Pero Ujú. aparece al poco tiempo una persona con una pizza y mire, aquí está su pizza, ¿va? Ya ni siquiera miramos el dinero porque por una aplicación la pagamos también. Ujú. Entonces, pero en las artes no es así. Si yo quiero tocar una canción, si yo quiero incluso componer, Ujú. es el producto de la suma de los recursos que yo tenga, y con recursos me refiero a todo lo que he aprendido y que puedo poner en práctica, eh, y que voy a poner en práctica dándole y dándole y dándole y dándole. Ujú. Entonces es básicamente esa la idea. Está bueno. Lo dejamos entonces por aquí. Gracias por tu ¿Está bueno? tiempo No, dale. y lo cortamos ahí.